Muchas de las cosas que damos por ciertas, simplemente no lo son. La historia está llena de errores, exageraciones y mentiras que se repiten tanto, que terminamos creyéndolas. Hoy conocerás 25 mentiras históricas que probablemente sigues creyendo sin saberlo. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que sabes? Napoleón era bajito. En realidad, medía 1.69 metros, lo cual era una estatura promedio en el siglo XIX. El mito nació por una confusión entre el sistema de medidas francés y el británico. Además, la propaganda inglesa lo ridiculizó representándolo como un hombre diminuto para hacerlo ver menos amenazante. Los vikingos usaban cascos con cuernos. No existe evidencia arqueológica de que los vikingos usaran cascos con cuernos. Esta imagen proviene de obras de ópera del siglo XIX y de ilustradores románticos. Los cascos con cuernos eran poco prácticos para el combate, y su popularidad se debe más a la cultura pop que a la realidad histórica. Colón descubrió América. Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, el continente ya estaba habitado por civilizaciones avanzadas como los mayas, aztecas e incas. Además, los vikingos, liderados por Leif Erikson, llegaron a América del Norte aproximadamente 500 años antes. Colón no fue el descubridor, sino quien inició su colonización europea. Los egipcios usaban esclavos para construir las pirámides. Las últimas investigaciones muestran que los trabajadores que construyeron las pirámides eran obreros especializados que recibían pago, alimento y alojamiento. Trabajaban por temporadas y eran bien tratados. Esta idea de que eran esclavos fue impulsada por películas y relatos antiguos sin base arqueológica real. Newton descubrió la gravedad cuando una manzana le cayó en la cabeza. Isaac Newton habló sobre observar una manzana caer, pero nunca mencionó que le golpeara la cabeza. Esta historia fue inventada por biógrafos para hacer más atractiva la anécdota de su descubrimiento. Su teoría de la gravedad fue resultado de años de observación y estudio. La Edad Media fue una época oscura sin avances. Aunque hubo guerras y crisis, también fue un periodo con avances en agricultura, arquitectura, como las catedrales góticas, filosofía y el nacimiento de universidades. El término Edad Oscura fue creado por pensadores renacentistas para despreciar el pasado, pero no refleja toda la verdad. La Gran Muralla China se ve desde el espacio. A simple vista, no es visible desde el espacio. Aunque es larga, no es suficientemente ancha ni brillante para distinguirla sin ayuda. Fue un mito repetido por medios y hasta astronautas mal informados. Existen muchas estructuras más visibles que la muralla desde órbita. Los gladiadores luchaban hasta la muerte siempre. Los gladiadores eran profesionales y representaban una inversión para sus dueños. La mayoría de las veces no morían en combate, y las luchas seguían reglas específicas. Solo en casos excepcionales se luchaba a muerte. La idea sangrienta fue exagerada por películas y obras de teatro. Solo usamos el 10% del cerebro. Esta afirmación es falsa. La neurociencia moderna ha demostrado que usamos todo nuestro cerebro, aunque no todas las áreas a la vez. La idea del 10% fue malinterpretada de estudios antiguos y se popularizó con libros de autoayuda y películas de ciencia ficción. Hitler era ateo. En sus discursos y escritos, Hitler se declaró cristiano y utilizó referencias religiosas para justificar sus acciones. Aunque su fe personal es debatida, claramente usó la religión como herramienta política para manipular a las masas, especialmente al inicio de su ascenso al poder. Van Gogh se cortó la oreja entera. Van Gogh se cortó solo una parte del lóbulo de su oreja izquierda durante un episodio de crisis mental. La historia fue distorsionada por el morbo y el mito del artista loco. Incluso se especula que fue su amigo Gauguin quien lo hirió accidentalmente. Los murciélagos son ciegos. No solo no son ciegos, sino que la mayoría tiene buena visión. Además, utilizan la ecolocalización, un sistema sofisticado basado en sonidos, para orientarse en la oscuridad. El mito de que son ciegos proviene del dicho ciego como un murciélago, pero no es real. La Inquisición quemaba brujas constantemente. La imagen de la Inquisición como una máquina constante de quema de brujas es una exageración. La caza de brujas fue más intensa en países protestantes como Alemania o Escocia. En España, la Inquisición solía castigar con prisión, y las ejecuciones eran menos frecuentes de lo que se cree. Thomas Edison inventó la bombilla. Edison no inventó la bombilla, sino que perfeccionó un diseño previo para hacerlo más duradero y comercial. Otros inventores como Humphrey Davy y Joseph Swan ya trabajaban en la idea. Edison, sin duda, fue un gran empresario y estratega,
pero no el único cerebro detrás de la bombilla. Einstein reprobó matemáticas. Es completamente falso. Einstein fue excelente en matemáticas desde joven. El rumor nació de un malentendido con el sistema de calificaciones suizo, donde una nota baja significaba en realidad excelente. Este mito se usa erróneamente para motivar a estudiantes, pero tergiversa la realidad. Los 3 reyes magos eran 3 y eran reyes. La Biblia nunca dice que fueran 3, ni que fueran reyes. Solo menciona sabios de Oriente que llevaron oro, incienso y mirra. Se asumió que eran 3 por la cantidad de regalos. La idea de que eran reyes vino siglos después por tradición popular. El muro de Berlín cayó en un solo día. La caída del muro fue un proceso lleno de errores, rumores y tensiones. Comenzó cuando un funcionario confundió una orden sobre los permisos de viaje, lo cual provocó una avalancha de personas que exigieron pasar. La apertura del muro fue más caótica que heroica. Los lemmings se suicidan en masa. No es cierto. Este mito fue popularizado por un documental de Disney en 1958, donde los cineastas incluso empujaron lemmings a un acantilado para filmar la escena. En realidad, sus migraciones pueden causar accidentes, pero no hay comportamiento suicida deliberado. El Titanic fue hundido únicamente por un iceberg. Aunque el iceberg fue el detonante, múltiples errores humanos, negligencia, exceso de velocidad y materiales defectuosos contribuyeron a la tragedia. Incluso hay teorías que apuntan a un incendio previo a bordo que debilitó el casco. Walt Disney está congelado. Es un mito urbano. Disney fue cremado y sus cenizas están enterradas en California. La idea de que está criogenizado comenzó por rumores sin fundamento tras su muerte, alimentados por teorías conspirativas y ciencia ficción. Cleopatra era egipcia. Cleopatra nació en Egipto, pero era descendiente de la dinastía macedonia de los Ptolomeos, que llegaron con Alejandro Magno. Era más griega que egipcia por sangre, aunque gobernó como reina egipcia y adoptó muchas de sus costumbres y símbolos. Los camaleones cambian de color para camuflarse. Aunque pueden adaptarse al entorno, los cambios de color están más relacionados con su estado emocional, la temperatura o la comunicación con otros camaleones. No es un mecanismo de camuflaje principal como se cree popularmente. Napoleón murió en batalla. Murió exiliado en la isla de Santa Elena, bajo custodia británica, en 1821. Aunque la causa oficial fue cáncer de estómago, algunos investigadores creen que pudo haber sido envenenado lentamente. Pero definitivamente no murió en el campo de batalla, como muchos imaginan. La guerra de Troya es solo un mito. Aunque fue mitificada por Homero, existen hallazgos arqueológicos en Turquía que demuestran que una gran ciudad fue destruida en ese lugar. Muchos historiadores creen que la guerra sí existió, aunque los detalles de dioses y héroes son claramente ficciones literarias. En la Edad Media se creía que la Tierra era plana. Desde la antigüedad, los griegos sabían que la Tierra era esférica. En la Edad Media, los intelectuales europeos también lo sabían. El mito de la Tierra plana fue popularizado en el siglo XIX como forma de desprestigiar a la Iglesia y al pensamiento medieval. Como ves, la historia no siempre es como te la contaron. Las mentiras más peligrosas no son las que te hacen dudar, sino las que te hacen confiar ciegamente. Suscríbete para descubrir la verdad detrás de más mitos históricos. ¿Cuál de estas te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios.